Muchas gracias, Juan Pablo. Empiezo por darle un saludo muy especial al senador Iván Duque, aquí a mi lado, senador del Centro Democrático. Saludar también al doctor Amílcar Acosta, él es el director de la Asociación de Departamentos de Colombia, quien por supuesto también va a intervenir. Saludar, cuando no están aquí con nosotros, al senador Antonio Navarro del Partido Verde y a la senadora Sofía Gaviria, también convocantes de esta audiencia del Partido Liberal. Alguna dificultad tuvieron para estar con nosotros, pero nos han dejado, digamos, sus opiniones por otros medios. Saludar a todos los invitados, a los colombianos que nos están escuchando en la tranquilidad de sus casas o que nos escuchen otro día por otro medio. Explicar que el hecho de que senadores de 4 partidos diferentes convoquemos esta audiencia, pues tiene a mi juicio una importancia que vale la pena resaltar, que es que expresa cómo es de amplia la gran preocupación que existe entre las personas informadas de estos asuntos por este proyecto de ley. Cada uno de nosotros va a explicar su punto de vista y habrá matices, como es obvio, pero de todos modos nos une la idea de que las cosas deben hacerse de forma tal que resulten bien para el progreso del país y por supuesto para la actividad económica que se viene desarrollando en torno a este sector. Dicho esto, hago una anotación. Yo no litigo en causa propia en este caso. No tengo ninguna relación directa con ninguna industria licorera. Nadie amigo mío, digamos, o del polo dirige industrias licoreras. No se trata de eso. O sea, nuestra situación es de total distancia y total independencia con cualquier cosa que suceda en esas empresas. Y en ese sentido, pues, me uno a la idea de que en esas instituciones hay muchas cosas que podrían mejorarse. Sobre eso tampoco tengo la menor duda. Y que pueda necesitarse una ley que haga que las cosas funcionen de la mejor manera. Sin embargo, lo que sí tengo perfectamente claro es que esas modificaciones que puedan necesitarse, esa ley no es esta. De ninguna manera es esta. Esta es una ley que, lejos de resolver los problemas, lo que hace es empeorar las cosas y llevarnos a una situación por completo indeseable. Y desde ya digo que no puede ser esta, porque esta es una ley que todos sabemos ha sido promovida por los grandes poderes extranjeros interesados en este asunto, por la Unión Europea particularmente, Estados Unidos, Canadá, la OCDE. Es clarísimo, y detrás de esta ley también están las principales transnacionales importadoras de licores a Colombia, que se agrupan en ACODIL, y cuyos nombres más conocidos son Diageo, Pernod Ricard y Sigran. Es clarísimo que ellos están en esto. Entonces aquí lo que hay en muy buena medida es una controversia entre lo que yo llamaría el interés nacional y el interés extranjero, que se expresa en este proyecto de ley que se está tramitando. Y esto en el marco de un asunto al que me voy a referir, y es que en Colombia hay un problema gravísimo de contrabando de licores, que ha llevado incluso a que el Estado colombiano demande en tribunales internacionales a estas transnacionales por promover el contrabando de licores y el lavado de activos. Esa demanda fue interpuesta por los departamentos colombianos a través del gobierno nacional. Desafortunadamente, esa demanda que se puso en Nueva York, el gobierno nacional la retiró hace un par de años, cosa que me parece un gravísimo error. Y entrando ya un poco en materia de las cosas, agrego esto. He expresado mi rechazo, y lo repito aquí, a que en este proyecto también estemos frente a estos fenómenos que llamamos de la puerta giratoria. No puedo estar de acuerdo con que quien hasta hace poco fue el representante legal de ACODIL, esta organización de las transnacionales de la importación de licores, el doctor Luis Guillermo Vélez, haya terminado de secretario del presidente de la República, y que preciso pocos días después este proyecto, que estaba en buena medida trabados, se haya destrabado. Ese tipo de cosas de puerta giratoria, tengo que expresar mi desacuerdo con ellas. Y de la misma manera que el estudio principal en torno al cual se esté sustentando este asunto sea un estudio pagado por ACODIL, contratado por ACODIL, contratado además con la firma Iconcept, que es la firma
del doctor Juan Carlos Echeverri, exministro de Hacienda, pues y persona muy cercana también al gobierno, estudio realizado por el exministro Mauricio Santamaría, pues también cercanísimo al doctor Mauricio Cárdenas. Entonces yo diría, pero qué combo el que tenemos pues aquí, digamos, promoviendo una medida como esta. Esta ley, es bueno que se sepa, colombianos, es una presión muy abierta y muy descarada de la Unión Europea en primer término y de Estados Unidos y de Canadá. El país ha sido incluso demandado ante la Organización Mundial del Comercio como una manera de presionar que esta ley se tramite. Ahora, ¿para defender a quién? Pues yo creo que se cae de su peso que no es para defender a Colombia, es para favorecer los intereses de las transnacionales de los licores. En Colombia ha habido siempre, en este caso y en otros, una competencia, una lucha entre las industrias licoreras nacionales, ¿sí? el licor nacional y el licor extranjero. Y este es, digamos, otro round de esa realidad. ¿A qué es a lo que apunta esta ley realmente? Apunta, en últimas, a reemplazar producción nacional por producción extranjera, a reemplazar trabajo nacional por trabajo extranjero, a quebrar o a comprar baratas por parte de esas transnacionales las industrias licoreras nacionales de propiedad de los departamentos. Y en últimas, a montar más dolarductos. Esa es una palabra que le oí a alguien que es muy gráfica, que es un tubo por el que se van los dólares de la riqueza nacional hacia el exterior. En términos de este trabajo de Concept, que es el que en buena medida sustenta esto y que, repito, fue contratado por las transnacionales de los licores, lo que buscan es esto. Esta es como la idea que los anima. Dice, con la eliminación del monopolio sobre la introducción y ventas de alcohol, las empresas importadores de licores destilados tendrían un mayor acceso a todo el mercado nacional, lo que les permitiría ofrecer sus productos a menores precios, aumentando sus ganancias y su participación en la torta. Aquí la frase clave es ¿cuál? Aumentando sus ganancias las transnacionales y su participación en la torta es en el mercado de los licores. ¿En contra de quién? ¿Quién perdería torta y quién perdería mercado? Pues las industrias licoreras nacionales. Las amenazas son muchas y claro, estos proyectos de ley pues tienen diseños para insinuar que las cosas no son tan graves. Entonces, por ejemplo, contienen una especie de salvaguardia en defensa del aguardiente nacional, que es un producto bien importante en este país. Pero la verdad es que quienes conocemos de estas cosas sabemos que esa salvaguardia no lo protege realmente. Es más una pantomima que una realidad de protección a ese sector en relación con aumentos importantes de las importaciones que puedan sacar este producto del mercado. Aquí va a haber una presentación, pero yo lo anticipo desde ya. Esos licores extranjeros son en general licores de mucho más alcohol, ¿no? Contienen mucho más grados de alcohol. Y eso no es un asunto de menor cuantía, porque más alcohol significa más daños en la salud pública, más enfermedades, más problemas que por supuesto tendrán que ser en últimas costeados por el sistema de salud nacional. El argumento más fuerte que está dando el gobierno para defender este proyecto es que va a aumentar el recaudo de recursos a los departamentos, que hoy son, digamos, quienes disfrutan de eso que llamamos el monopolio rentístico, al que me voy a referir más adelante. Al respecto digo dos cosas. Primero, ese supuesto aumento de los impuestos es un supuesto, suponiendo que va a disminuir el contrabando. Cuento que nos han echado no sé cuántas veces, siempre que hay políticas de libre comercio en Colombia, nos dicen que va a disminuir el contrabando y ello no ocurre. Pero además hay una cosa que es interesante señalar. Si de lo que se trata es de perseguir el contrabando, de lo que se trata es de aumentar los ingresos del fisco, no por ello los impuestos, no por ello los ingresos por impuestos, no por ello habría que tramitar el resto del proyecto. El proyecto es un proyecto que tiene partes claramente diferenciadas. Tiene una parte que tiene que ver con impuestos, que podría tramitarse en una ley distinta si se quisiera. Una parte que es directo contra las industrias licoreras y contra el monopolio de licores, que es, digamos, si se quiere, la parte más álgida de este debate. Y una tercera parte que no tiene, y es que no tiene nada contra el contrabando. Y sin embargo, todos supuestamente no lo revuelven para poder, digamos, darles argumentos a los departamentos diciendo, no importa que
sufran las industrias licoreras porque en últimas van a aumentar sus ingresos, como si lo único que importara en la vida en un momento dado fuera que aumentaran los impuestos. Les decía que la ley no tiene nada contra el contrabando, y aquí me voy a detener un poco porque este es uno de los problemas más graves que tiene el país en relación con esto. Contrabando que no solo ha afectado en materia grave la salud de los colombianos, que en parte se financia con este monopolio rentístico, sino que por supuesto golpea también las industrias licoreras. O sea, las industrias licoreras no han podido prosperar más porque en parte este contrabando no los deja. Y me voy a detener un poco sobre esto porque me parece inaudito que este tema no lo contemple el proyecto. Y es evidente que detrás de el no contemplarlo pues están los grandes intereses de estas empresas. Cuento un poco los hechos. En el 2004 los departamentos demandaron en una corte en Nueva York a estas transnacionales, a Diageo, Pernod Ricard y Seagram, por contrabando y lavado de activos en una corte en Nueva York. Y ese proceso ha venido caminando y venía caminando hasta que el gobierno nacional lo desmontó en el 2012. ¿De qué es de lo que se trata? Se trata de que estas empresas son, digamos, auspiciadoras de ese contrabando, de muchas maneras. Entonces, su negocio es que hacen unas cuantas importaciones legalmente amparadas que les permiten pues presentarse ante el país, promover publicidad, pero por debajo de la mesa es el chorro de contrabando. Se calcula en más de $1.000 millones al año, y se calcula pues ese contrabando, y se calcula que los menores impuestos por ese contrabando suman 1.5 billones de pesos al año. Por eso demandaron las industrias, los departamentos, como habían demandado la otra vez a Philip Morris. Sí, demanda que se terminó ganando porque también Philip Morris ha sido gran auspiciadora del contrabando a escala global. Voy a leer algunos apartes de un artículo de Daniel Coronel en la revista Semana, el 5 de abril del 2014, que ilustra un poco este hecho que yo creo que a todos nos debería ofender particularmente, porque es inaudito que a la hospitalidad que se le da a estos extranjeros, a estos transnacionales, se nos responda con actuaciones abiertamente delictivas. Dice el doctor Coronel, refiriéndose a las demandas, dice: hay claros indicios de la existencia de pactos de las dos compañías distribuidores de licores más grandes del mundo con los contrabandistas. El propósito de estos acuerdos ilegales ha sido vender una cantidad de licor por encima de la mesa, es decir, pagando impuestos y otra enorme parte por debajo para burlar los tributos y robar a Colombia. Y robar a Colombia, eso así se llama. No pagar impuestos significa eso. Los departamentos de Colombia han sostenido que las multinacionales Diageo, que son Johnnie Walker, Bucanas, Vodka Smirnoff, Ginebra Tanqueray, Ron Zacapa, y Pernod Ricard, Chivas Regal, Ginebra Beefeater, Vodka Absolut, conspiraron con contrabandistas para lavar dinero y timar las rentas colombianas. Los departamentos colombianos sostuvieron que para organizar los métodos de lavado de dinero, los empleados, ejecutivos y directivos de los acusados viajaban con frecuencia para supervisar los métodos, pero también para entretenerse, irse de rumba con sus compradores criminales. Estamos hablando de cosas bien graves denunciadas en los medios de comunicación. También dice la demanda que la relación de las compañías distribuidoras de licores con las mafias del contrabando continuó incluso después de la caída de un famosísimo contrabandista y narcotraficante. Y dice, Colombia, dice que estas organizaciones, con el pleno conocimiento de que les pagaban con propiedades criminales y que estaban cometiendo lavado de dólares. Y este proyecto de ley no dice una palabra de esto y es auspiciado por esas empresas. No crean que a mí me agrada decir estas cosas, pero bueno, alguien tiene que decirlas. Y si otros han tenido el valor antes, los departamentos en su momento, y el doctor Daniel Coronel, yo no veo por qué no voy a mencionarlo. La ley entonces debería tener, senador Duque y doctor Amílcar Acosta, severas medidas anticontrabando. O sea, en medio de los grandes desacuerdos que tenemos y que son muchos, hay unos acuerdos mínimos. O sea, el delito no puede seguir siendo favorecido en Colombia, y que porque sean poderosísimos delincuentes de cuello blanco estas cosas no se pueden seguir auspiciando. Bueno, el proyecto además viola la Constitución Nacional. Yo explico a qué me refiero con esto. El artículo 336 de la Constitución dice
que en Colombia hay el derecho a un monopolio de origen rentístico. ¿Qué es esto? Es el control para la producción e ingreso a los departamentos de licores distintos de las licoreras nacionales. Y este es un tema que puede discutirse, pero lo cierto es que existe ese monopolio, y ese monopolio implica la restricción a la producción e ingreso de licores extranjeros al territorio de los departamentos. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 313 del 94, que lo explica con toda claridad, porque aquí no hay cosas que ocultar. Dice que ese monopolio es un límite a la libertad de empresa, al derecho de la libre competencia económico. Eso es. De eso es de lo que se trata. Y este proyecto es como una especie de bomba atómica contra eso. Claro, con mil enredos y fórmulas y cosas, porque ni siquiera se tiene, digamos, la franqueza de tramitarlo abiertamente, sino que nos quieren meter el cuento de que el monopolio sigue existiendo. El artículo 6.2 del proyecto es preciso en señalar que los entes territoriales no podrán producir discriminaciones administrativas y fiscales en contra de las personas públicas o particulares, nacionales o extranjeras, autorizadas para producir, introducir y comercializar los bienes objeto del monopolio. No podrán producir discriminaciones. ¿Eso es qué? Pues que no podrán ejercer el monopolio. Es así de simple, no es difícil entenderlo. Dice, agrega, tales decisiones no podrán producir barreras de acceso ni restricciones al principio de competencia. Yo quiero insistir, hay quien puede debatir si esto es conveniente o no es conveniente, pero lo que sí no puede suceder es que se viole la Constitución. El gobierno, si en esto fuera serio, debería promover de cara al país un cambio en la Constitución nacional, diciendo se acaba el monopolio de los licores y que todo el mundo sepa a qué atenerse. Pero lo que están montando además es una modificación que, créanme, colombianos, doctor Amílcar Acosta, doctor Iván Duque, esto va a ser el origen de todo tipo de corruptelas. O sea, me parece inaudito también que en un país con los niveles de corrupción de Colombia se riegue queso por todas partes para que salgan los ratones de todos los sitios a ver cómo se aprovechan de esta circunstancia. No hay tiempo pues para detenerme, pero eso es clarísimo y es una de las cosas más perturbadoras del proyecto. En segundo término, se ha dicho que este proyecto tiene que aprobarse porque así lo mandan los TLCs firmados con Estados Unidos y con la Unión Europea especialmente. Eso no es cierto. Aquí hay una maniobra descarada. ¿Y por qué no es cierto? Porque de acuerdo con el artículo 13.5 y 13.6 del TLC con Estados Unidos y de acuerdo con el capítulo 1 y el título 3 del TLC con la Unión Europea, está exceptuado de la aplicación general del tratado este monopolio sobre los licores. Está precisamente dicho que Colombia, en una de estas normas disconformes que llaman, exceptúa de la aplicación de los criterios generales del libre comercio a los licores por este fenómeno del monopolio de rentas. Porque recordemos que los TLC no pueden estar por encima de la Constitución. Si estas cláusulas no hubieran estado, la Corte Constitucional no hubiera podido aprobar el TLC. Entonces se pusieron. Y entonces, ¿cuál es el truco? Ahora, mediante la ley, violando la Constitución, van a desmontar el monopolio rentístico con el cuento de que es que los TLC los exigen. No, aquí el gobierno nacional está yendo más allá de los TLC. O sea, lo que hay aquí es una actitud del presidente Santos de favorecer a estas transnacionales y a esas potencias económicas, Estados Unidos y la Unión Europea, en una especie de actitud graciosa, gratuita, de regalarles parte del interés nacional, dejándose meter el cuento o sometiéndose mejor, porque el gobierno sabe de qué se trata, a una imposición a la que no debería sostenerse. Yo concluyo entonces diciendo que a juicio mío, a juicio del Polo Democrático Alternativo, este proyecto debe archivarse. Este proyecto no tiene arreglo. No tiene arreglo. Es como pretender que a Frankenstein se les resuelven sus feuras, sus horrores, pintándole los labios con colorete y de pronto poniéndole un arete. Eso no va a pasar. Entonces mi llamado muy cordial a todas las bancadas y a todos los colombianos es a que se archive este proyecto y a que se tramite otro
distinto para arreglar los problemas que puede haber en las industrias licoreras, defendiendo el monopolio de arbitrio rentrístico que está en la Constitución, Nacional. Eso es, a nuestro juicio, lo que más le conviene a la producción nacional, que hay que defender. Un país que se queda sin producción se queda sin nada, y por supuesto también al trabajo nacional y a los intereses de los departamentos que con estos recursos financian salud y otras, digamos, actividades de importancia. Muchas gracias.